Saludos una vez más a todos y gracias por estar aquí. Estamos en un video / directo más de Maya Record. Como dice el título, para hacer el evento de Angels on the Road, el rerun del primer evento de Navidad del año pasado, de los nuevos del año pasado, porque creo que el año pasado fueron 3, el de Ricarren primero y luego los 2 nuevos del año pasado. Ya tengo un directo resubido a YouTube de este evento, porque lo hice el año pasado. Ya en ese momento ya estaba haciendo directos de los eventos enteros, pero bueno, pues este año también lo haré. Y pues aparte haré mi versión recortada de solo los challenge. Y pues ya está. Ah, es verdad, ya tengo la memoria. Puedo ponérmela directamente. A ver, antes de empezar voy a poner aquí. Bueno, espero recordar que estoy haciendo esto luego. Antes de empezar voy a poner en mi all la memoria del evento. Va a ser bastante útil desde el primer momento. Genial, bueno. Qué frustrante es esto, la verdad. Pero, pues como muchas cosas frustrantes en la vida, no puedo hacer nada al respecto, así que... pues... simplemente me resigno. Y ya. En fin, bueno. Me hubiera gustado que se cerrara el juego luego de haber puesto la memoria, ¿saben? Hubiera sido bueno. Hubiera sido agradable. Genial. Es de estas de aquí. Qué bien, supongo. Y ahora, ¿aquí qué voy a poner? No me acuerdo. No me acuerdo qué iba aquí. Cómo odio que se intercalen las memorias de esa manera. Me molesta un montón. Ya no me acuerdo qué memoria tenía puesta aquí. Creo que voy a hacer unos sets para eso. Bueno, supongo que esta está bien. En fin, bueno, ya está, listo. Ya tenemos la memoria del evento puesta. Ok. Ahora sí, vamos a empezar a hacer el evento, ¿no? Que es en realidad es súper fácil. Según... miren, y ahora ya no tengo supports con memoria de evento. Saludos, Wilson, gracias por pasarte. Bueno, vamos a ver, vamos a ponerla en vez de esta, supongo. La ponemos aquí, acá, aquí. Y aquí esta la cambiamos por otra que de nuevo tengo que pensar cuál poner. Esta está bien. Esta está bien. Para este evento está bien esto. Ahí está. No sé si ya pregunté, pero ¿qué tal, Wilson? ¿Todo bien? Espero que sí. Yo estoy enfermo. Bueno, ya lo escribí en el Discord, pero eso, estoy enfermo. Intentaré no ir al trabajo hoy, pero no sé si vaya a poder hacerlo. Voy a hacerlo en manual porque pues me hace sentir mal hacerlo en automático, aunque este evento ya lo hice el año pasado y lo tengo grabado en YouTube, pero bueno, no pasa nada. Qué bueno, Wilson, qué bien que estés bien. Como decía, este evento ya lo tengo en el canal, pero no tengo la versión recortada, así que ahora este año ya la tendré. Me pregunto qué haré el día en el que llegue el rerun de un evento que tenga yo ya la versión recortada y la versión entera en YouTube. Lo descubriremos en algún momento, pero hoy no es ese día. Sí, de eso se puede decir. Pero el problema es que, o sea, uno dice, bueno, es gripa o como le queramos llamar, gripe, resfriado.
Bueno, sí sé que son cosas distintas, pero es casi lo mismo. O sea, dices, ah, bueno, es simple, pero hace un par de días me sentía súper mal y he tenido que trabajar el fin de semana. Siempre trabajo el fin de semana en realidad. Varias horas y uno se cansa bastante porque no es estar sentado mi trabajo. Tengo que hacer varias cosas y uno se cansa. Y el viernes, creo que fue el viernes, llegué súper cansadísimo y súper mal del trabajo. Entonces, ahora estoy mejor. Pero me gustaría no ir hoy para recuperarme, por así decirlo. Además porque el fin de semana es súper complicado faltar al trabajo, porque tienes que ir a un centro de salud a que te miren, tienes que esperar un rato y luego tienes que esperar y cosas así. Y es un fastidio. Hoy llamé al doctor, bueno, no al doctor, a la persona que atiende las llamadas para que me dé cita con el doctor. Aunque no me dio cita con el doctor, me dio con la enfermera, porque supuestamente la enfermera lleva los casos de gripe, cosas como esta. Y no sé si me vaya a dejar faltar al trabajo. O sea, no es simplemente, hola, hoy no voy al trabajo y ya. Tengo que pedir una justificación para faltar. Y si no me la dan, pues voy a tener que ir a trabajar igual. Ya veremos qué ocurre. Oh, bien, memoria del evento. Yay. Pero eso. Y también es malo, o sea, porque ahorita está nevando y lloviendo un montón aquí. O sea, está muy mal el clima. Y yo voy en bicicleta. Y pues voy y me cae toda la lluvia y nieve en la cabeza y en el cuerpo. Y me mojo más. Y me voy a enfermar más también. Además en el trabajo hay unos congeladores y a veces te mandan dentro. Sí, tengo la suerte de que justo me mandan a mí. Porque no les voy a decir, oye, estoy un poco enfermito. ¿Puedes mandar a otro al congelador? No, ve tú al congelador. Si jugaste este evento el año pasado, seguro tienes la memoria. Voy a subir el volumen al juego, a ver. Es que ya me fastidia un montón tener que bajar a cada rato el volumen, porque se distorsiona el sonido. Es un fastidio horrible. La historia de este evento la tengo subida al canal, por si te interesa. Si no me equivoco, bueno, pero si tienes el mod también la puedes ver directamente, ¿no? Obviamente. Creo, bueno, no sé. Por la forma en que funciona el mod, no estoy seguro de si lo puedes ver, porque es como que los archivos del juego toman como algo separado el evento original y el rerun. Entonces no sé si se pueda ver directamente hasta que no hayan agregado el... Sí, ya se distorsiona el sonido. No sé si se pueda ver directamente hasta que lo agreguen. Ahora que lo pienso. Y no sé, y según las noticias del juego, no se puede... Curiosamente, por algún motivo, no se puede ver los archivos de este evento durante el propio evento. O sea, es muy curioso eso. Creo que nunca antes había visto que hicieran esa especificación. Por alguna razón. Y ahorita estoy esperando la llamada de la enfermera a ver si me dice, oye, pues ve a trabajar nomás, no tienes nada. O si de verdad voy a poder faltar. Porque como dije, no puedo solo llamar al trabajo y decir, no voy hoy y ya. Lamentablemente así no funciona. Al menos no en el trabajo en el que estoy. En otros trabajos creo que sí puedes decir, hola, me siento mal. Iré al doctor en un rato. En el que estoy es mejor tener ya
asegurado que no vas a ir antes de llamar. Pero lo malo también es que no puedes llamar muy tarde, porque si no después se quejan diciéndote ¿por qué no has avisado antes? Pues porque si te aviso antes y no me dejan faltar, entonces es un problema. Oh, vaya, qué mal. ¿Será que no jugaste este evento el año pasado, Wilson? ¿O no te acuerdas? No me acuerdo cuándo empezaste a jugar. Entonces no puedo... Ay, me molesta no poder escuchar el juego. No sé qué hacer. No, es que sigue distorsionado. Eso es un fastidio. No sé si reparando los archivos del juego. A ver, obviamente, ahorita no tiene arreglo. Ahorita no tiene arreglo. Lamentablemente. Me gustaría saber si son mis audífonos. Bueno, no son los audífonos, porque la música la escucho bien. Entonces no tendría sentido que... que sean los audífonos, ahora que lo pienso. No tiene sentido. La música suena normal. ¿Qué será? Ah, bueno. Entonces no tienes esto, porque pues ese fue el evento de Año Nuevo y este es el de Navidad. Año Nuevo es después de Navidad. Matemáticas. Hijo, ok, no, pero sí. Memes. Jubila al Nox. Lo dejo ahí nomás. Pero si antes estaba usando BlueStacks. Pero no me gusta. Bueno, es que ningún emulador ya no me gusta ningún emulador. Desde que Magia Record cambió a solo poder ser usado en 64 bits, ningún emulador me gusta. Porque ningún emulador de 64 bits parece ser estable. Se para cerrando el juego a cada rato. En todo se cierra. Entonces, pues, ¿para qué? Todos son igual de malos. Ya no recomiendo ninguno. Al menos esto no sé, como que no siento que consume tanto, por lo menos. Bueno, no, es que el BlueStacks es peor, siendo sincero. Porque a la hora de entrar a los menús en los menús en los que tienes que subir o bajar, por ejemplo en las memorias o en las tiendas, es horrible. Al menos en el Nox no pasa eso. Por lo menos el Nox gana en esto, en eso que acabo de mencionar. ¿Y estás jugando el evento de Azur Lane, Wilson? Estoy viendo el Fate y la Noja en simultáneo. Ah, genial. Como la gente que lee varios libros al mismo tiempo. Una vez vi un video para practicar mi inglés sobre técnicas para leer más libros al año. No voy a usar ninguna de esas técnicas jamás en mi vida, pero fue muy interesante. Y una de las técnicas era leer... Mi voz suena rara, lo sé. Eso evidencia que estoy enfermo. Una de las técnicas era leer varios libros al mismo tiempo, porque así como que descansabas entre uno y otro. Podías descansar y no te aburrías, entre comillas. Entonces era una recomendación de esa persona, que asumo que sabe de lo que habla. A mí nunca me ha gustado ver más de una cosa al mismo tiempo o leer más de una cosa al mismo tiempo. Obviamente depende del gusto de cada uno. Pero no sé, es como que yo prefiero terminar de ver algo, porque así recuerdo la gran mayoría de detalles. Porque, por ejemplo, si... Ese es uno de los problemas que siempre veo de las temporadas de series o animes o lo que sea, que sale después de años. Ves la primera temporada, te esperas 2 años, ves la segunda y ya te olvidaste varios detalles de la primera.
y la solución entre comillas es volver a ver la primera, pero y si no te dan ganas, pues te quedas sin esos detalles. En cambio, si ves todo de corrido, te acuerdas de hasta los detalles del primer capítulo, o sea, lo acabas de ver, es más reciente. Entonces, al ver una sola cosa, pues se conserva eso, los recuerdos. En cambio, si ves varias cosas, pues no tanto. Aunque admito que hace años, cuando la gente veía series en la tele, aún lo hacen, pero ahora ya no tanto, pues veías varias cosas al mismo tiempo, lo veías una vez al día, un capítulo al día, y te acordabas de todo muy bien. Pero pues si puedes vértelo todo seguido, es más eficiente para la historia, ¿no? Están muy buenos los animados, pero me confunde mucho con una explicación en la iglesia esa. Oh. Bueno. A ver, una cosa deberías tener en cuenta. Bueno, a ver, no necesariamente ese es el motivo, pero acuérdate que eso ya lleva varios años traducido, ¿no? Y quizás las personas que hicieron la traducción en esa época no le hicieron tan bien como deberían. No digo que ese sea el problema, pero podría ser. Como lleva tanto tiempo ya, o sea, como ya es viejo, tal vez en esa época lo tradujeron mal. Si actualmente la gente traduce mal algunas cosas, pues en esa época también. Es más fácil haberse equivocado en esa época que ahora. O tal vez necesitas algún tipo de contexto para entenderlo. No lo sé, también puede ser eso. Voy a acomodarme aquí en la silla porque me siento incómodo. Creo que así está bien. Sí, así estoy bien. Sí. Había pensado comprarme una silla cómoda, pero es que no sé qué silla comprarme. No quiero comprarme una silla gamer. Me parecen demasiado... Me parece que pagas más por la estética que por la comodidad de la silla. Sinceramente, no me dejas esquipear, como odio cuando no me dejan esquipear. Da igual lo que escoja aquí. No me acuerdo si escogí el de arriba o el de abajo, ahora que lo pienso. Siempre debería escoger el de arriba. Creo que escogí el de arriba. Ah, es que el primer anime de Nanoha es más viejo también. Bueno, hace años que no veo la primera temporada de Pokémon, así que no sabría decirte. O sea, en mi mente, o sea, en los recuerdos, en este caso en los míos, Pokémon no estaba nada mal en la primera temporada, pero obviamente si me pongo a comparar la actual con la primera temporada, seguro que se nota una gran diferencia. O sea, me imagino, o sea, a qué te estás refiriendo. Para esa época seguro se vería genial. O sea, cuando yo vi Fate Stay Night, lo habría visto en el 2008, me parece. Creo que lo vi en el 2008. Pues seguro se veía genial. Seguro se veía muy bien en mi cabeza, ¿no? Bueno, igual que los juegos, muchos juegos o películas con efectos especiales, cuando los ves en la época en la que fueron hechos, los ves, wow, qué bien se ve esto. Y luego los ves después de varios años y es, oh vaya, qué mal se ve eso. También por eso es recomendable ver ese anime primero, el de Fate Stay Night, el primero, porque luego si ves los otros, pues vas a notar una reducción bastante grande del estilo de la animación y el estilo de dibujo. O sea, por eso es mejor empezar del más viejo. O sea, no es una razón importante en sí, pero es como una razón extra que se puede tomar en cuenta si es que a uno le importa la animación.
Pero bueno, la maestra es muy superior y bueno, la segunda temporada no tiene color con la primera, aunque tuvo problemas. A ver, un segundo. Horizontal, ¿no? Horizontal. Horizontal, vertical. ¿Y qué problema tuvo? Tuve. ¿Qué problema tuviste? Y no sé qué te refieres con que no tiene color con la primera. O sea, ¿la primera fue mejor para ti o la segunda fue mejor para ti? O sea, eso es lo que no estoy seguro. ¿Cuál te parece mejor, según lo que dices? La segunda fue mejor. Ya veo. Pues qué bien. Qué bueno que haya ido para mejor. Sí, me acuerdo que hubo. Dices el spoiler que pusiste en Discord, supongo. Pero es que es como que digas que la Final Tart es un spoiler de Tart Mágica. Es como, ok, bueno. Yo, o sea, ese spoiler yo lo veo solo como, vaya, tienes el pelo de color diferente. Aunque bueno, supongo que con el contexto adecuado, supongo que puede ser un spoiler muy grande, no lo sé. Sí, sí conozco a la chica rubia. Con apellido largo. O compuesto. No, espera, no es apellido, es con segundo nombre, claro, tiene segundo nombre. Que como hacen en las series en inglés, simplemente dicen la inicial del segundo nombre. Me pregunto si se distorsionará también el sonido en el mod. Tengo que probar un día eso. Tal vez en el mod no se distorsiona y podría usar el mod para jugar los eventos. Así se llama. Pensaba que se llamaba diferente la otra. Yo he jugado el evento de Nanoja en Maya Record. En NA lo jugué. ¿No se llama Hayate Yagami? ¿O es que en el anime tiene un nombre diferente y se lo cambian por algún motivo? Ok. Hannah Montana. Bueno, no.
Ya veo. Aunque bueno, el evento de colaboración con Magia Record, la historia simplemente era: hey, vamos a ir a un torneo a entrenar. Vamos. Oh, debe ser aquí el sitio. O sea, me refiero a los personajes de Nanoha, ¿no? Las tres van a ese sitio, pero en realidad no tenían que ir a ese sitio, iban como por un portal al mundo de Magia Record. Y se meten al torneo de peleitas de Mitama. Sin querer, entre comillas, pensando que todos son magos de ese mundo, de su mundo normal. Pelean, llegan a las finales y descubren que hay un problema dimensional y es que se habían robado el premio que tenía Mitama para pues el torneo. Y pues recuperan eso, solucionan todo y luego Nanoha y compañía se van por el portal a su ciudad supuestamente, diciendo: bueno, ya nos estaremos hablando por celular, ¿ok? Ya nos llamamos luego. Cuando se cierra el portal ya no se pueden llamar por teléfono y dicen: oh Dios mío, eran de otra dimensión. Y acaba el evento. Y dicen: bueno, aunque sean de otro mundo, igualmente somos amigas, dejando final feliz, así como, bueno, ya aunque no nos volvemos a ver, recordaremos a esas personas. Y eso es el evento resumiéndolo. O sea, no dan ningún tipo de información de la trama de... básicamente creo que ni de Magia Record ni de Nanoha en realidad. O sea, aparte de los nombres y los poderes que tienen los personajes de Nanoha, ¿no? Porque, o sea, no sé hasta qué momento habrán agarrado esos poderes, porque me imagino que en el último capítulo de Nanoha supongo que tendrán X nivel de poder y supongo que no habrán tomado ese nivel de poder máximo para el evento. Será un nivel de poder intermedio. Como decir que hacen colaboración con Dragon Ball y pues agarran hasta el Super Saiyajin 2 y no agarran el Super Saiyajin azul, por decir una comparación súper simplona, ¿no? Aunque bueno, hoy en día seguro sí agarrarían el Super Saiyajin azul porque es muy popular, creo. Lo ponen en todos lados. Encontrarla en su por si luego me fijé en que era Hayate, solo por el peinado y un adorno en su peinado. No, pero simplemente es como, o sea, yo solamente le veo a... se cambió el color de pelo y ya está. No sé qué tan spoiler realmente sea, pero supongo que sí es spoiler ya que tú lo estás mencionando. Bueno, pero en realidad en Magia Record se supone que, a ver, no sé si convertirte en chica mágica que te cure el ser parapléjico, no lo sé, pero se supone que Toka, Nemu y Ui pidieron sus deseos que no estaban absolutamente nada relacionados con sanarse, teniendo en cuenta ya desde antes que al desear algo, o sea, desearle una cosa a Kyubey, y al convertirse en chicas mágicas sus cuerpos se fortalecerían bastante y se curarían y ya no morirían de sus enfermedades que tenían. O sea, ellas se supone que sí van a morir, por así decirlo. Lo normal, en la línea temporal normal, por así llamarla. En otros universos donde no desean ser chicas mágicas, se mueren, me parece. No sé si todas, pero se supone que se mueren. Y al desear ser chicas mágicas se curan como efecto secundario, porque sus deseos no eran curarse. Entonces tal vez Hayate, bajo esa lógica también, asumiendo que, o sea, no me parece tan spoiler, supongo.
No lo sé. A ver. Y bueno, me imagino que siendo Nanoha un anime ya tan viejo, porque ya tiene bastantes años, y como este juego es para los japoneses, me imagino que la colaboración era más para atraer a los fans de Nanoha a Magia Record y no al revés. O sea, es como... Bueno, eso que acabo de decir. Atraer a los fans de Nanoha a Magia Record. Asumiendo que ya han visto hasta cierta parte de Nanoha, por lo menos. Supongo yo. Pues está bien. A mí me gustaría que hicieran con Sailor Moon, por ejemplo. Sería interesante. Pero bueno, no se puede tener tanta colaboración, supongo. Creo que ya queda poco de las peleas del evento. Luego de hacer la historia, voy a hacer los challenge, creo. Porque como ya dije, esto ya lo tengo en directo completo. O sea, tengo un directo del año pasado entero haciendo esto. Estas mismas peleas exactamente. Más que nada quiero hacer los challenge y hacer mi video corto de los challenge y ya está. Los free creo que no los voy a hacer porque eso sí ya está ahí y no son... O sea, en este tipo de evento hay tres tipos de pelea. La de historia, las free, que no sé por qué se llaman free, la verdad. Que son como peleas intermedias entre historia y challenge. Uno pensaría que sirven para farmear, pero ni para eso sirven, lamentablemente. Porque al parecer siempre es más eficiente farmear en los challenge. O en la historia, dependiendo de cuánto bonus tengas. Pero en el free nunca sale a cuenta, nunca sales ganando ahí. Y bueno, pues son peleas medio regulares. Entonces, lo dudo con Sailor Moon, pierde el estilo. No lo sé. Depende de la perspectiva de la gente. Al final, yo creo que es todo marketing y dinero con las licencias y ya está. Al final es eso. Pero sí me gustaría que hicieran una colaboración con algún anime que yo ya he visto. De chicas mágicas, ¿no? Un anime de chicas mágicas. Aunque bueno, las de Monogatari no son chicas mágicas y se inventaron en el juego que... Esto es como sería si fueran chicas mágicas. O sea, esa es la premisa del evento, que ni historia tiene, que es simplemente... Así es como serían si fueran chicas mágicas las chicas de Monogatari. Ok, listo. Ojalá no hagan eso de nuevo. Y si colaboren con otro en el que ya sean chicas mágicas. Asumo que no te refieres al estudio de animación.
A ver, sería vertical, horizontal, ya. No sé de qué dependerá el hecho de que hagan colaboración con uno u otro, con una u otra historia. Sería interesante saberlo. O sea, es que ni siquiera podemos decir que lo hacen con todos los spin-off, porque Oriko no tiene ni colaboración, aunque bueno, supongo que es tendrán algún motivo para tener esa excepción con ella. No sé. Pero Assault Lily no tiene también anime. Y bueno, si tiene anime tiene historia. Esta música, por suerte, no me está aburriendo. A ver, el sonido. ¿Seguirá distorsionado? Parece que está bien. Bueno, pues eso. Historia. Oh no, me queda media hora para la hora a la que... A las 10 ya puedo llamar al trabajo, pero si no me llama la enfermera a decirme, ok, no vayas a trabajar, no voy a llamar al trabajo. Porque tengo que esperar, desgraciadamente. Qué satisfactorio es cuando matas todo de un golpe. No porque seas fuerte, simplemente porque los enemigos son débiles. Pero qué bien se siente poder hacerlo rápido, la verdad. Interesante. Para mí es muy complicado tener tops de cosas, la verdad. Creo que soy muy indeciso con las cosas. Yo simplemente tengo mi anime favorito y ya. Y nada más. Y pocas cosas más tengo. Creo que ya acabé la historia. No, espera. Esto... Ay, tengo que hacer... No sé, 6... No sé qué dice aquí. No me acuerdo cómo llegar hasta ahí. Vaya, voy a tener que traducirlo porque no me acuerdo cómo era esto. Habiéndolo hecho el año pasado, no me acuerdo. A ver, ¿qué dice acá? Necesito 30 en total. ¿Y cuántas tengo? 18, 19, 20. Tengo 20. Buah, en serio. ¿Cómo molestan? Y lo peor es que no tengo desbloqueado los challenges todavía sin eso desbloqueado. Bueno, voy a repetir esta pelea 20.000 veces. No hay botón azul, no. No hay botón azul, claro. ¿Cómo va a haber? ¿Cómo va a haber botón azul? Baja de volumen porque se ha distorsionado.
No lo sé, Wilson. O sea, no lo sé. Simplemente, o sea, es que no, es que por ejemplo, si yo agarro ahorita, independientemente de si he visto o no Madoka, y depende de la época de mi vida también. Si hubiera sido, no sé en qué año salió a South Lily, no sé si ha salido hace muchos años, pero tal vez si hace años hubiera visto la sinopsis o imágenes, o si un amigo me hubiera dicho, oye, deberías ver esto, lo hubiera visto. O sea, hace años, si me hubiera dicho un conocido barra amigo, oye, deberías ver este anime, le hubiera dicho, ah, pues voy a verlo. Ahorita diría, "Ah, ya veré si lo veo", y no lo voy a ver. O si leyera la sinopsis, pero creo que sí le he leído. Me parece que sí he leído la sinopsis de eso hace no mucho tiempo en Wikipedia. Y dije, ah, pues mira, qué interesante. Seguir haciendo mis cosas. Por así decirlo, de alguna manera, ¿no? O sea, simplemente no me llamó tanto la atención como para verlo. Y ya está. Pero sí, o sea, sí, puede ser, como puede ser que no. No lo sé. O sea, hay cosas que ahorita quiero ver. Por ejemplo, hay un anime que se llama Beatless, que en cuanto tengo un poquito de tiempo lo voy a empezar a ver porque tengo muchas ganas de verlo. Que no es de chicas mágicas ni nada así. Es creo que de robots. No de robots gigantes, no es de mechas. Es de robots con apariencia humana, que también hay muchos de esos en los que el protagonista se enamora de la chica robot y todas esas cosas. Es algo así. Y me parece muy interesante y hace años quiero verlo. Y pues lo voy a ver, ¿eh? Apenas tengo un poquito de tiempo. O sea, es lo que más tengo a la mano ahorita y que creo que voy a ver. Y pues es por darte un ejemplo. No todo puede ser, no todo lo que nos gusta puede ser lo mejor que hay, por así decirlo. O sea, es como, wow, a mí me encanta Pokémon, pero sé que no es lo mejor y que tiene una trama repetitiva en todos los capítulos y todo eso, ¿no? O sea, así con muchas cosas. Es como, no sé, no se me ocurre un ejemplo ahorita. No sé, mi anime favorito que es Blood Plus. Nadie habla de eso. O sea, es como algo que ya quedó súper olvidado para todo el mundo. Poquita gente habla de eso cuando entro a videos de sus openings y cosas así. Y hay gente que dice que no era tan bueno y pues ya está. Y es como, pues, todo ok. Con que a mí me guste algo, me parece bien. Es suficiente para mí. Es como, no sé si ya lo comenté aquí, creo que sí lo había dicho. En el trabajo un chico me preguntó si yo veía anime. Y yo dije, sí, pero ahora yo no veo mucho. Y me dijo, ¿y has visto tal y tal? Y yo dije, sí, sí los he visto. O sea, me preguntó por Death Note y Full Metal Alchemist. Y dije, sí, sí los vi. Y me dijo... Y bueno, al decirle que ya no veo tanto, le dije, pues hay varios que no he visto también, como Shingeki no Kyojin, aunque me he leído un montón de spoilers en internet, porque es interesante a veces. Me acuerdo cuando recién salió eso y todo el mundo lo veía, y pues quedó como algo muy muy popular y que todo el mundo veía, y pues a mí no me interesó verlo, y me dijo, deberías verlo. Y yo le dije, es que no está acabado y no me dan ganas de verlo, aunque el manga ya acabó y ya miré cómo acaba también. Ese es un ejemplo de algo bastante popular que se supone también que es muy bueno y pues a mí no me han dado ganas de verlo. Escribí mal. Bueno, pero se entendió lo que has dicho. No, se llama Madoka sería como un Pokémon y que se es Digimon. Pues bien. A mí me gustan ambas cosas. A mí me gusta Pokémon. O sea, mira, voy a decir una cosa buena de cada uno. A mí me gusta Pokémon porque ha sido larguísimo. Yo le doy mucha importancia a la longitud de un anime también. O sea,
Si es muy largo, genial, me parece genial. Me parece genial que la historia de Ash siga siendo larguísima. Y en Digimon es un poco triste que sea tan corta a veces. Porque cuando yo lo veía en la tele era como, wow, cuántos capítulos. Pero ahora sí me pongo a mirar me parece que tiene 54 o 50... Creo que tiene 54 capítulos la primera temporada de Digimon Adventure 1. Y dices, wow, qué pocos. Y dices, vaya, qué rápido vencen a los enemigos. Ojalá fuera más largo. O sea, cada cosa tiene algo que te gusta. A mí no me gusta estar diciendo... Actualmente ya no me gusta. Hace años seguro que sí lo hubiera dicho. Pero no me gusta decir, este es mejor por esto. Ahora ya no me gusta decir eso. Porque es como que cada cosa tiene algo que me gusta. Aunque sí podría comparar, no sé. No, bueno, no se me ocurre algo para comparar ahora mismo. Si alguien está viendo esto en YouTube, saludos y gracias por estar hasta aquí. Así es, saludo aleatorio ha salido justo ahora. Porque a veces veo en los videos de YouTube, veo gente que comenta cosas que están súper avanzadas en el video y digo, wow, ¿de verdad han visto eso? ¿O es que justo se saltaron hasta esa parte del directo, del video? Si alguien está escuchando eso, puede escribir en los comentarios, sí, yo lo vi corrido todo y no me lo salté. Sería muy instructivo para mí saber que alguien ve todo esto de verdad. Porque en mi mente, por ejemplo, si tengo 50 visitas en un video de directo resubido como este, yo asumo que es alguien que entró, miró cuáles son los enemigos, se saltó los trocitos y ya, y se fue. Eso es lo que yo asumo, no que alguien ve entero el directo. Ah, no sé, Wilson. No, o sea, lo normal es comparar. Yo veo mucha gente que compara cosas. Eso es lo normal. Lo normal es hacer eso. Mucha gente compara una cosa con otra. Eso es lo que la gente más hace. Dice, esto es mejor por esto, esto tiene esto y este no tiene el otro. Esto es mejor por esto otro. Pero a mí no me gusta hacerlo. Porque, pues, como dije, cada cosa tiene... Por algo lo he visto. Porque me gustó por una u otra razón. Y aunque algo sea mejor en todo que lo otro, pues bien, no veo necesidad de decirlo. Pero es porque yo soy una persona rara. También me he dado cuenta que cuando la gente dice cosas malas de algo, yo las noto y no me gusta notar esas cosas malas. Yo prefiero vivir engañado y pensar que la historia de algo es bonita y ya está. No sé si me dejo explicar. Es como que cuando alguien menciona un detalle feo, empiezo a verlo. Entonces yo prefiero no mencionar esas cosas para que la gente no le pase lo mismo que a mí me ha pasado. Sí, comparar es normal, como dije. Y está bien que te guste. Vertical... Oh, rayos, vertical... Ah, claro, así, horizontal, vertical, horizontal. Bonita a su manera, todos los animes tienen eso. Sí, o sea, todos tienen alguna cosa que es buena. Aunque la gente diga que algo no tiene nada de bueno. Al menos entretiene, ¿no? O sea, si algo ha entretenido a alguien, aunque no sea popular, ya está bien. Es como lo que estábamos hablando del otro día del ecchi o fanservice. Y es como, hey, si a la gente le entretiene, eso está bien. Y si a una persona no le entretiene porque tiene mucho ecchi, pues está bien, no lo ves y ya está. O sea, hay tantos animes que no necesitas ver ese. Al menos yo lo veo de esa manera. O sea, hay tanta cosa para ver que no entiendo por qué la gente se pone a ver... O sea, hay gente que se dedica a ver... En este caso de que estamos hablando, la gente se pone a ver animes solamente para criticarlos y decir sus cosas malas. Es como, ¿para qué lo ves si vas a estar diciendo sus cosas malas nomás? Bueno, cada uno es libre de hacer las cosas que quiere, ¿no? Obviamente.
Todos pueden hacer lo que quieran. A ver. Horizontal. Ah, bueno, claro, ya. Con el horizontal ya es suficiente. Me pregunto cuántas peleas quedarán. ¿Cuánto tiempo voy de directo? Seguro ahora soy más lento que el año pasado. 51 minutos voy. Sí, voy a ser más lento que el año pasado. ¿Cómo? No lo sé. Este año tengo mejores chicas mágicas. El año pasado, yo, en este momento, en este mismo evento, yo no tenía nada. O sea, no tenía nada. Para quienes estén viendo esto en YouTube, y tú también, Wilson, los invito a ver el directo resubido que tengo de Magia Record en YouTube de esto, y que vean qué chicas mágicas tenía en este momento. Porque en este evento fue el último en el que no tuve, en el que solamente usaba Nanaka, Felicia, Tsuruno, Iroha y Sana. No tenía, creo que no, y tenía Masara también, creo. Y no tenía nada más. Solo tenía esas chicas mágicas, porque no había hecho ni un rol hasta el día en el que salió el banner de Tokanemu. O sea, estuve un montón de meses ahorrando hasta que salió el banner de Tokanemu. Que dije, ok, este es el banner en el que voy a gastar mis ahorros. Y ahí lo pueden comprobar. Porque, o sea, justo después de este evento fue el de Tokanemu, ¿no? Por eso me acuerdo. No me había puesto a pensar en eso hasta ahora, pero sí. Este fue el último evento del año pasado en el que no tuve nada, por así decirlo. Solo usé lo gratis que me daba el juego. El del año pasado está en YouTube, no lo voy a resubir. Voy a subir este. Y el del año pasado está allí en YouTube. Aunque seguramente esté silenciado porque seguramente usaba música del juego. Y como ahora todo está silenciado, yo sigo usando los free to play. En Tokanemu no me gasté dinero real. Era lo que ahorré de gemas. Mi o sea, free to play es que no te has gastado dinero. Si imagínate que tú tienes 4 tiros de 10 nada más. No, bueno, imagínate que tienes 4 tickets. Imagínate que tienes 4 tickets. Y si en esos 4 tickets te salen una de cada copia de la chica mágica que quieres, de 4 estrellas, pues sigue siendo free to play porque, o sea, no te has gastado ni un céntimo. Eso significa free to play, que no has gastado dinero real. Otra cosa es que la gente le quiera llamar free to play a... Mira, uso cosas que... Uso personajes que todo el mundo tiene. Eso ya es otra cosa. ¿Cuál es la forma más eficiente de sacar a Nagisa a la normal? La más eficiente, esperar a un banner en el que tenga rate up, supongo. Nagisa es una chica mágica limitada, entonces tienes que esperar a que esté en rate up para sacarla eficientemente. Puede ser en un... pues en cualquier momento en realidad. Oh no, esta no lo puedo hacer en un turno, vaya qué fastidioso. Tienes que esperar a que haya un banner rate up normal en cualquier momento del año o en el aniversario. En el aniversario, en el anterior, por ejemplo, podías escogerla como chica mágica en rate up de las que había, ¿no? O sea, solo tienes que esperar, pero no puedes saber cuándo va a ser. O sea, en el aniversario es fijo, pero en otra fecha que no sea el aniversario no puedes saberlo. Es imposible que lo sepas. Y como dije, vaya, me estoy demorando más que el año pasado. ¿Cuántas peleas quedarán? No lo sé. Y no lo hice. ¿Cómo se me pasó esa oportunidad? No sé, pues habrás querido otro personaje más que Nagisa. Me imagino. Habrás querido ese otro personaje tanto que ni habrás pensado en conseguir a Nagisa, tal vez. Seguro saqué a mí. Puede ser, puede ser.
Aprovecho, Wilson, para decirte gracias por comentar en mis videos, lo aprecio bastante. Eso me ayuda. Se supone que me ayuda, ¿no? Bueno, yo asumo que sí. O sea, se supone que los comentarios, los likes y ver el video, obviamente, ayuda en... O sea, todas las interacciones que hay con el video ayudan. El like, el comentario, ver el video, compartirlo y hasta el dislike ayuda. Hasta el dislike ayuda. Así que personas que me dan dislike, gracias también por hacerlo. Curiosamente, si tú quieres perjudicar a una persona, lo mejor que puedes hacer es no abrir su video o abrirlo, verlo 3 segundos y cerrarlo. Una de las dos cosas, creo que si quieres hacerle daño a alguien, porque darle dislike lo ayuda de alguna manera. Es positivo dar dislike. Así que gente que le da dislike a mis videos que no tienen nada para dislikear, gracias también. Aunque prefiero los likes, obviamente. Lástima que ya no hay contador de dislikes. Mi video de Eula condición de daño de muchos que estaba orgulloso de ello. LOL. Ya lo quitaron. Es que yo lo sigo viendo, creo. O bueno, no lo sé. Era un video bait. Ah, ok. Un clásico. La gente decía, he visto en comentarios que lo negativo de que ya no hayan dislikes es que ya no puedes saber si te van a estafar con el video. Aunque la mayoría de gente lo decía para los videos que son de descargar juegos pirateados. Y es como, a YouTube, ¿qué le importa eso de que ahora ya no puedas descargar tu video pirateado? Tu juego pirateado, perdón. Es como, a YouTube no le importa eso. Es como decir, oh no, ahora ya no puedo hacer esto ilegal. YouTube, te odio. YouTube, bueno, a mí no me importa. Más que nada creo que va a ser en los videos que son de guías. Hay videos guía en los que pues no son muy útiles. Y ahí sí el dislike es como... Supongo que más útil, ¿no? Útil, no útil. Sí, estoy usando mucho la palabra útil, pero bueno, se entiende lo que he dicho. Que es un indicador de... Oh, perdón, tengo sueño. Es un indicador de utilidad, supongo. Polaco. XD. Como cuando Chrome me quiere traducir el español diciendo que es polaco. Qué interesante. No, el español no es polaco, Google Chrome. A ver, horizontal, vertical, cualquier cosa. Voy a intentar reinstalar el... Bueno, sí. No sé qué voy a hacer. Quiero reinstalar el Maya Record para tratar de arreglarlo del audio, pero... es que reinstalarlo es... fastidioso. Podría probar con el... Wilson, mira, aquí está tu Sudachi. Muy mal, no has puesto la memoria de evento. Mal, Wilson, mal. Estoy bromeando, pero sí deberías ponerla. Te sorprendería saber cuánta gente... Y tampoco has puesto la del evento pasado, cuánta gente... O sea, sacas bastante support points, además de nuevos followers. Simplemente por tener la memoria de evento gratis de la tiendita, ya tienes
gente nueva. O sea, yo saco gente nueva cada rato solo por poner esa memoria. Es muy útil. Un día de estos haré mi video de consejos de Magia Record. Pon la memoria de evento, ese es un consejo. Me refería a que consigas la memoria y que la pongas. Se consigue en un segundo. O sea, entras, haces no sé cuántas peleas, sinceramente. Voy a decir 5. 5 peleas y ya puedes comprar la memoria y la pones. A eso me refería. No me refería a que pongas una del año pasado. Me he explicado mal. Pero ahorita no tenías la del evento pasado o ya la quitaste. A eso me refería también. Que ahorita no tenías la del evento pasado. Ya voy 12 y nada. ¿En serio? Pero yo ya voy... Bueno, no sé. Bueno, voy un montón de peleas. Y ya puedo comprar la memoria. Tengo 411 caramelos. No creo que la memoria esté muy cara. Pero en fin. Y bueno, es solo un consejo. No quiero que suene a una obligación ni nada. Disculpa si sonó a algo así. Y lo decía más en plan broma, ¿no? Broma consejo. Y no me llama la enfermera todavía. Y ya son las 10. Prácticamente en un minuto. Son las 10 y, como ya suponía, no me va a llamar todavía. Bueno, como me fastidia eso. ¿Por qué no pueden llamar antes? O sea, me levanto a las 8, antes de las 8, llamo a las 8, no contestan. Cuando contestan me dicen, bueno, ya veremos, ya te dirá algo la enfermera. Ok, ya me dirá algo. Ojalá que no voy al trabajo. Ni siquiera sé si me va a decir sí o no. Y como ya expliqué, si no voy al trabajo y al final la enfermera no me dice, ok, efectivamente no vas a ir al trabajo, si no me dice que no voy, entonces es como mucho peor. Y es mejor ir al trabajo sintiéndote mal que no ir y que no me hayan dado permiso para no ir. Sí, es mejor morirte en el trabajo que faltar sin permiso. Está 50 y tengo 32 caramelos con 12 episodios. Suena a una cantidad variable. Pronto la tendrás entonces. Apuesto a que el año pasado hice esto en automático y por eso es más rápido. Porque como ya dije, me estoy demorando más que el año pasado. Lo cual no tiene sentido. A ver, vertical. Sí, 2 verticales. Y en Assault Lily, ¿qué tal vas? Ya que lo mencionaste hace un rato. ¿Eres super mega buen jugador? ¿Tu cuenta vale miles de dólares? ¿Todos te piden consejos? Pero en serio, ¿cuánto falta para acabar esto?
No, estoy igual que Nazulin, pobre y débil. LOL. Bueno, o sea que no llevas mucho tiempo jugando entonces. Pensaba que ya eras súper poderosísimo. Ah, por si acaso, aviso, se me había olvidado decirlo. Como ya mencioné, estoy esperando una llamada de la enfermera. Y entonces, si veo que me empiezan a llamar, voy a silenciar el micrófono y voy a atender la llamada. No debería demorar mucho la llamada, así que, o sea, más de 2 minutos no debería demorar así. Aviso eso por si acaso. No me voy a levantar de la silla ni nada, simplemente me quedo aquí, silencio el micrófono y hablo por teléfono. Y pues y eso, asumiendo que ocurra durante el directo, ¿no? Porque tal vez no ocurre durante el directo, porque se supone que te llaman durante el día. Si no me sale la chica llamada Yuri, desinstalo. Un clásico. Te voy a comentar o sea, yo normalmente no hago eso. O sea, yo no soy de los que dice, si no me sale X, desinstalo. O sea, yo juego los juegos, valga la redundancia, porque pues me gustan, no por un personaje en específico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Genshin Impact, yo ya lo iba a desinstalar. O sea, básicamente yo ya lo había dejado de jugar, pero lo tenía instalado todavía, pero ya no lo jugaba. Dije, bueno, uy, esta tenía un bonus enorme. Más 35 tiene esta Ashley. Más 35, wow. Ojalá le pudiera dar a follow. Como decía, yo ya no jugaba a Genshin y vi que iba a salir Hu Tao y me gusta bastante Hu Tao. Y dije, bueno, si me sale Hu Tao, sigo jugando, o más bien vuelvo a jugar. Y si no, pues ya me despido definitivamente, porque yo ya no jugaba. Era como, si me sale, juego. Si no me sale, pues lo dejo definitivamente. Y no me salió. Entonces dejé de jugar. Bueno, yo ya había dejado de jugar, pero eso. Como no me salió, pues ya no volví. Es bastante parecido, pero no es lo mismo, supongo. Pero eso, normalmente no hago eso en realidad. A mí no me salió justo, me salió Jen. No, bueno, a mucha gente le gusta ese personaje, Jin. Así se pronuncia, ¿no? Jin. En mi cabeza no sé por qué lo leo como Jen, pero es Jin, ¿no? Jin. Como Jean Grey, la de los X-Men. Jin. Sí, debería ser Jin ahora que lo pienso. O como los jeans, el pantalón azul. El pantalón. Listo. Evento completado. Podemos empezar con los challenge. Luego la saqué de su RAM, que fue hace unas semanas. Genialoso. Ya, pero para intentar sacar algo en el rerun tienes que jugar. Y yo ya no juego, entonces, aunque hayan 20 reruns, yo no voy a poder hacerlo. Estaba esperando a ver si en el aniversario regalaban tiros, lo cual ya sé que no pasó. Fue muy popular eso de que no regalaron nada, entre comillas, no regalaron nada. Pero estaba esperando tiros gratis como en la mayoría de gachas y dije, bueno, si en el aniversario o un personaje gratis, que también podría ser, podrían haber regalado un personaje gratis. Estaba esperando a ver, ¿regalarán algo? No regalaron nada, pues ya nada. Interesante, me arruinó 4 personajes. Vaya, bueno, hora de empezar ahora sí con los challenge, que es lo que va a estar en el video recortado. Así que empecemos. No me acuerdo qué enemigos había, así que esto es como ir a ciegas realmente. O sea, es como voy a ir con cualquier cosa. O sea, no estoy spoileado. No voy preparado para nada para estas peleas. Aviso. Aunque esto es rerun, yo ya no me acuerdo que había el año pasado. Así que voy a ir con no sé. Vamos con Yechi. Vamos así.
simple. Si el año pasado pude con mis personajes entre comillas débiles, este año podré también. Como cuando traes a Yachio y son enemigos en vertical, dedo arriba. En fin. Muchas veces digo, oh, voy a traer a Nanaka. No, mejor a Yachio. Y pasan estas cosas. Entonces, Firo, tienes asegurado el próximo personaje 5 estrellas de Genshin. No entiendo por qué. Nunca entendí, o sea, nunca investigué, así que no lo entendía. Nunca entendí cómo funciona lo de los tiros de Genshin. Así que no entiendo el chiste, lamentablemente. Me gustaría entenderlo. En el aniversario solo hubo 20 tiros gratis. Bueno, bastantes. No sé cuánto, no sé si 20 es poco o mucho. Pero supongo que fue poco. Porque si la gente se quejó tanto. Pero yo no... Pero creo que lo que tú estás diciendo es como si yo hubiera tenido mucho ahorrado y hubiera tirado... y hubiera hecho muchos tiros por Jutao. No tenía tanto ahorrado ni nada por el estilo, O sea, tenía... Eran unos pocos tiros, por si acaso. Aviso. Ahora te apuesto a que voy con Nanaka y es horizontal, ¿verdad? En vez de vertical. Yo... Bueno, no, nada. Es que, o sea... Yo digo que... No deberían haber dado nada. No sé si se me va a entender lo que digo, pero... Si ya no has dado nada... Y la gente se ha quejado tanto, yo creo que es mejor al final no dar nada y ya está. O sea, mantenerte en tu posición de no dar nada. Es como ceder ante la gente. O sea, a mí nunca me ha parecido lógico que la gente o empresas cedan de esa manera. Pero bueno, supongo que es porque quieren quedar bien y ganar dinero, pero es como que has dicho, no te voy a dar nada. Y te piden y hasta que te dan. O sea, sí deberían haber dado, porque en todos los juegos dan, pero eso no era obligatorio. O sea, es como, hubiera sido bonito que den cosas, pero no es una obligación, por así decirlo. Creo que sí tengo de 5 estrellas. Sí tengo de 5 estrellas. Sí tengo. No me acuerdo ni quiénes tengo. Pero creo... Sí tengo de 5 estrellas, pero ya no me acuerdo quiénes. Y ni en qué momento los conseguí. A ver aquí. Bueno, vamos a usarte a ti. A ver. Vamos a llevar a Kushu. Porque sí. Pero bueno, Wilson, igualmente yo ya no juego. Así que, o sea, da igual. O sea, no es necesario pensarlo mucho.
Vamos a matarte a ti primero. Ah, ok, rayos. Pues sí, no hay muchas Shinobus por ahí. No me gusta su traje. Me gusta bastante el personaje de lo poco que sé. O sea, como tú sabes, yo no he visto Monogatari, nada. Pero sí conozco al personaje. Y me gusta bastante, pero su diseño de chica mágica no me gusta para nada. Tampoco, o sea, no me gusta su diseño. Lo de la sombra y todo eso sí me gusta, porque más o menos tengo conocimiento de eso de la sombra. Más o menos lo entiendo. Con el protagonista este de la historia, eso sí más o menos lo entiendo, pero yo me refiero a su traje y todo eso. No me gusta tanto su traje. No sé, serán los colores. No lo sé. ¿Tú que si has visto, crees que tiene sentido su traje? Tal vez para alguien que conoce la historia, el traje sí tiene sentido y yo que no conozco, para mí es un traje que no me gusta y ya está, pero tal vez sí tiene sentido con todo. ¿Tú qué me dices? Sí, el traje no es muy del personaje, pero el resto sí, como las... Ya bueno, pero las espadas están bien y la sombra también, pero yo digo el traje, o sea, lo que a mí no me gusta es el traje. Tal vez si fuera de otro color, si fuera en vez de rosado rojo, creo que me gustaría más. No sé, o sea, es gusto personal, obviamente. Tal vez a otros les encanta el traje, pero como dije, digo, bueno, tal vez sí tiene algún motivo que sea así, tal vez no lo sé. Pero si me dices que no es muy del personaje, entonces no está bien justificado. Entonces, qué triste. Bueno, a ver, vamos a llevar una aqua prestada. Vamos a llevar a con hoja porque nunca uso con hojas. Básicamente es por eso. ¿Qué más es? Ah, ok. Puedo llevar otra agua, puedo llevar a Chisato. ¿Por qué no? Full agua. Ok. Ahí. Ya puse la memoria. Oh, genial, Wilson. Notarás la diferencia. A ver, a ver, a ver. ¿Qué memorias tengo aquí? Ok. Me gusta cómo pega con hoja. No me gusta que me stunen. Cochino stun. En fin. Yo aquí esperando para poder hacer connect y pegar duro. Pero no te dejamos hacer connect. Muy bien. Oh no, ahora me han stuneado de nuevo. ¿Por qué Clan Tokime? ¿Por qué? A ver. 1, 2, 3. Bueno, y obviamente los challenges son facilísimos, ¿no? A ver, aún no me los he pasado, pero ya sabemos que son fáciles, ¿no? Ya lo sabemos. Pero bueno, igualmente quería tenerlos
hechos para mostrarlos en el directo, en YouTube, ¿no? Es lo que quería. Si no, ni hubiera hecho el directo, ¿no? Podría haber agarrado mis directos viejos y recortado los challenge y tenerlos ya listos desde ayer. Era como, miren, ya los tengo hechos. Recortarlos de ahí y en el primer minuto de que empiece el evento tenerlos ya. ¿Sabes? El de remoto que... No. ¿Cuándo fue? ¿Y fue fuerte? Solamente sé cuando me lo comenta alguien de allá. Pero... y bueno, cuando me lo dicen lo busco en internet. Pero normalmente no me entero a menos de que me lo digan. Fue demasiado fuerte. ¿De cuántos grados? Y salí a la calle con mis cascos puestos. 7.5. Oh, vaya. Qué mal, la verdad. ¿Y dónde fue el epicentro? Han dicho. Así que... Darkness y... Bind, ¿eh? Qué incómodo. Qué pelea más fastidiosa. Amazonas Sankash Lima. Vaya. Curioso que haya sido por allí. ¿Y duró mucho tiempo? ¿O duró poquito? Porque también la duración es muy importante. Creo. Puro bind. Qué molesto es esto. Listo. Ahora darkness. La mami support solamente está para que le peguen, al parecer. Qué mal. Pobre mami support. ¿Alguno de estos era en área? Apuesto que no. No, ningún escenario. Voy a probar los dos. No, ninguno era en área. Ya me lo imagino. En fin. Uh, 40 segundos. Pues sí es bastante. Preguntaré qué tal están. Allá. Pues estaba escuchando el host de Manga Record. Por cierto, me gusta mucho lo siniestro y misterioso que son algunos. Sí, tienen ese toque. La verdad. Tienen un toque así. Y entonces en donde tú estás se sintió... Bueno, no sé qué tanto se habrá sentido en todas partes, ¿no? ¿Esta es la última pelea? No me acuerdo. ¿Queda un challenge? ¿Queda uno? ¿No queda uno? Ah, este fue el último. Ok, ese es el último de la primera parte. Como ven, aquí está. Fue el último de la primera parte. Los 5 challenges están acabados. Así que, pues ya está. Listo. Los free no los voy a hacer, como ya dije. El año pasado los hice. El punto es que salí con música de fondo. Me acuerdo que yo no le prestaba mucha atención a los terremotos, ¿no? O sea, era como, bueno, todo está bien.
ponerme nervioso no va a ayudarme, así que todo tranquilo. Pero qué raro. ¿Y a qué hora fue? ¿Cuándo fue? Bueno, esa ya sería la última pregunta. ¿Cuándo fue? Es que, por ejemplo, antes estuve hablando con alguien que es de Perú y no me comentó nada, entonces, y es de Arequipa, entonces digo, bueno, si no me ha dicho no será tan fuerte, pero 7.5 sí se siente. Por eso pregunto cuándo fue. Ayer a las 6 AM. Oh, vaya. Preguntaré luego. Gracias por la información informativa. Y bueno, Wilson, muchas gracias por haber estado hoy de nuevo en el directo. Sé que es una mala hora, pero pues por ejemplo este fin de semana, desde el viernes, como estuve enfermo y trabajando, pues es un fastidio. En fin, hubo 3 movimientos en 24 horas. Oh, mira. O sea, hubo 3 terremotos en 24 horas. Interesante. Pues ojalá ya pare un poco, por así decirlo. Para mí más mala hora. Ya, pero para los demás sí. O sea, me refiero con mala hora a que la mayoría de gente no puede entrar. O sea, yo aprecio mucho que estés tú. O sea, de verdad, porque si no, no habría nadie. Si no estuvieras aquí, no habría nadie aquí. Y estaría hablando solo. Y es complicado hablar solo. Pero, pues, cuando uno hace directo dice, bueno, ojalá entre más gente, ojalá entren varias personas. Y pues hasta ahora, muy poca gente va a entrar. Y menos para Mega Record, ¿no? Que tiene poca fama, por así decirlo. Y aparte que yo soy un desconocido. Entonces, yo soy desconocido. El juego no es tan popular. Y es una super mala hora. Estoy contando con mis dedos, por si acaso. Entonces, todo eso se junta y es como mala hora, por así decirlo. Pero bueno. Bueno, Wilson, muchas gracias de nuevo por haber estado. Nos vemos en otro directo o video o comentario por allí o en Discord o lo que sea. Cuídate y hasta otro momento en el tiempo. Suerte.